Vamos a ver la segunda parte de nuestro tema de la semana pasada. La semana pasada le llamamos sentimientos espirituales. Bueno, hoy vamos a agregar algo más. Sentimientos espirituales y la mente entrenada. Sentimientos espirituales y la mente entrenada. Vamos a los versículos 6 al 11, por favor. Si gustan pasar más adelante, aquí hay lugares adelante, ¿verdad? Para que pasen adelante, no se queden tan atrás, ahí hay más lugares todavía para que se puedan acomodar. Acá está más fresco, que allá atrás. La semana pasada establecimos que la manera de poder mantener el gozo en nuestras vidas en medio de las adversidades, cualquiera que éstas sean, es aprender a manejar nuestros sentimientos a través de unas de las características espirituales que todo creyente tiene ya y con la cual Dios le ha dotado también, que son los sentimientos espirituales. Ahora, no olviden que los sentimientos naturales con los cuales Dios creó nuestro cuerpo, nuestra personalidad, son muy difíciles de equilibrar y de poder manejar. Los sentimientos con los que hemos nacido son espontáneos. De pronto reaccionan ante una circunstancia, ante una situación, ante una actitud, ante una palabra, surgen nuestros sentimientos. Y la gran mayoría de las veces estos sentimientos provocan en nosotros enojo, desagrado y muchas actitudes que de pronto, después de reflexionarlo, después de un día, 2 días o en el mismo rato, nos damos cuenta que no estuvo correcto, que nos equivocamos, que nos exaltamos, que quizás no debimos haber hecho o dicho tal cosa, ¿no? Porque los sentimientos que nos fueron dados por el Señor tienen un propósito muy específico y son parte de nuestra personalidad, pero nuestros sentimientos son difíciles de poder manejar en nuestras vidas a menos que, hermanos, tengamos un elemento espiritual que nos ayude a controlarlos o a equilibrarlos. Y esos elementos que nos ayudan a controlar y equilibrar nuestros sentimientos naturales se llaman sentimientos espirituales. Ahora, nos quedamos ayer la semana pasada en esto. Vamos a ver qué son los sentimientos espirituales. Hasta ahora hemos visto los sentimientos o la manera como Dios actúa en nosotros de manera espiritual. ¿En cuántos problemas no nos hemos metido, hermanos, porque no hemos sabido controlar nuestros sentimientos? Ahora, algunos de ustedes van a decir que para esto, para aprender a controlar los sentimientos, pues hay cursos, hay terapias, hay talleres para lograr que uno se controle. Hay mucha gente que recurre a esto porque de pronto se exaltan, de pronto reaccionan, de pronto hacen lo que no deberían de hacer y en este punto dicen, bueno, vete a esa terapia o practica yoga o practica un arte marcial y cosas como estas para que te puedas controlar. Ahora, no niego que pudiera ayudar algo de esto a alguien para que controle sus reacciones y sus sentimientos. De hecho, hay gente que ha logrado controlarse así. Pero lo que se trata aquí, hermanos, no es que nosotros aprendamos a controlar únicamente nuestros sentimientos nada más. Lo que se trata aquí, y en este pasaje que Pablo nos va a hablar, es que también, hermanos, nosotros aprendamos a asumir una faceta espiritual y especial que nos ayude no solamente a nosotros en nuestras relaciones diarias, sino también a que nos ayude a mantener posturas bíblicas, espirituales en lo que estamos haciendo, que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer, de tal manera que nos asemejemos a la imagen de Cristo, porque la única manera como tú y yo podemos llegar realmente a glorificar a Dios es que cada vez más nos parezcamos a Cristo. La única manera como nuestros sentimientos,
nuestras actitudes, nuestras respuestas que damos, es que cada vez más nos asemejemos a Cristo. Eso deberíamos mantenerlo siempre en nuestra mente, porque es la forma y es lo que Dios está buscando de nosotros. La pregunta que deberíamos de hacernos es que si las actitudes con las cuales yo todos los días me desarrollo, las actitudes con las cuales yo vengo al templo, las actitudes o actos con que yo aquí me desarrollo, realmente son parecidas a lo que Cristo haría. ¿Es realmente una obediencia a lo que Jesucristo manda? ¿Es realmente lo que Cristo demanda de mí como un hijo de Dios? Ahora, si yo realmente estoy avanzando en este proceso, pues estoy cumpliendo uno de los propósitos de la Escritura, que es parecerme cada vez más a Cristo, al varón perfecto. Y en la medida que me parezco más a Cristo, es en la medida que se controlan mis actitudes, mis respuestas ante las circunstancias, mis actos, porque cada vez más me parezco a Cristo. Y esa es la única forma de poder hacerlo. Por eso nos quedamos la semana pasada en el versículo 5. Vean por favor versículo 5. Dice el versículo 5 en manos de Filipenses 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo viene desarrollando precisamente que las actitudes de todo creyente lo llevan al cumplimiento del gozo en su vida en la medida que este creyente se parece más a Cristo. Cada vez más a Cristo. Hay mandatos, hermanos, en la palabra muy específicos, muy específicos, respecto a nuestras relaciones con las personas. Hay más de 70 versículos que dicen los unos a los otros. Sí los han leído, ¿verdad? Como por ejemplo, amaos los unos a los otros. ¿Otro? Soportaos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. ¿Cómo? Perdonaos los unos a los otros. Gozaos, bueno, con nosotros. No los unos a los otros, pero gozaos con nosotros, sí. Oradnos por nosotros. Saludaos, sí, aunque no dicen unos a otros, pero sí dice saludaos con ósculo santo. Llevad los cargas los unos de los otros. Bueno, y así pueden ir ustedes siguiendo. Hay mandatos específicos de nuestra relación en la comunidad de creyentes. ¿Cómo nos deberíamos de comportar? Más de 70 versículos que dice los unos a los otros. Y en la medida que vamos cumpliendo esto, nos vamos pareciendo más a Cristo. También hay mandamientos muy específicos, no solamente en mi relación con los creyentes. Incluso hay mandamientos muy prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie. ¿Qué significa eso? Pues llega temprano. Guarda tu pie, llega temprano. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, llega temprano. Segundo, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los niños. Ustedes piensan que de pronto yo digo, hermanos, no estén atrás porque yo no quiero que estén atrás. Es simplemente, hermanos, acomodarnos cada vez más a un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque hay algo muy específico en todo esto. ¿Cuál es? Para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Un hombre que viene a la casa de Dios, que está buscando simplemente pasar un momento, salir, entrar, moverse, distraerse, cualquier cosa. Estar en la casa de Dios no es un sacrificio, ¿verdad? ¿O sí? Pero para algunos sí es un sacrificio. Pero todavía es un sacrificio necio cuando en ese proceso que llevamos, no cumplimos con lo que el Señor demanda. Entonces, es muy fácil que cuando estamos atrás nos distraemos con toda la gente, con los que entran, con los que salen. Es más fácil levantarme atrás y salir que estar adelante y salir, porque eso me obliga de alguna manera a mantenerme en esta postura, ¿verdad? Así que, precisamente pensando en esto, pásenle adelante, pásenle pensando en esto. Está muy cerrado ahí esa parte, ¿verdad? De hecho, pusimos esas bancas ahí precisamente para esto. Pásenle aquí. Entonces, hermanos, ¿qué es el punto? El punto aquí no es lo que yo mando, es lo que manda el Señor. Pero hay un proceso en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Parecernos más a Cristo. Parecernos más a Cristo. Dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Entonces, también dentro del matrimonio y la familia hay condiciones. Cada mandamiento del Señor
tiene el propósito de hacernos más semejantes a Cristo, cada vez más. Y Pablo llega a este punto, después de explicar todo este proceso, y dice, haya pues, debido a lo que les he dicho, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ahora, quiero que tengan una cosa en cuenta una cosa muy importante. Cuando uno está leyendo, hermano, la Escritura, uno debe de leer la Biblia en párrafos. Los versículos nos ayudan muchas veces a encontrar los pasajes nada más, pero la lectura se debe leer en párrafos, porque eso nos ayuda a tener una idea de lo que se viene diciendo. Entonces usted cuando lea la Biblia, no lea un versículo nada más, lea todo el versículo, todo el párrafo, el que sigue, para que pueda tener idea de lo que se está diciendo. Los versículos entonces nos ayudan a tener bien entendido las divisiones de los párrafos, pero la idea principal siempre está dentro de un párrafo, siempre. Y para saber cuál es la idea que se está tratando y que Dios quiere comunicarnos, que Dios me quiere comunicar en su palabra, de todo lo que Él dice, entonces uno tiene que aprender a leer en párrafos. Y una forma de saber cuál es la idea principal de un pasaje o de un párrafo es ver que a veces hay palabras o frases repetidas. Y cuando esas palabras o frases repetidas se repiten 2 o 3 veces dentro de un párrafo, esa es la idea principal que se quiere comunicar. Cuando una palabra se está repitiendo varias veces, es la idea que se quiere comunicar, es el énfasis. Ahora, no estamos muy acostumbrados a leer en párrafos, pero cuando usted comienza a leer en párrafos, va a encontrar que un párrafo a veces repite varias palabras o varias frases, porque esa es la idea que se quiere comunicar. Por lo general, cuando yo escribo mis sermones, el tema general lo saco de todo un capítulo, porque leo todo el capítulo y veo de qué trata todo el capítulo y pongo como tema general. En este caso, el tema general de Filipenses es gozosos en la adversidad, porque toda la carta de Filipenses habla del gozo en medio de la adversidad. Ahora, cuando ya pongo eso en un capítulo, mi siguiente punto es, no voy a exponer todo el capítulo, voy a exponer una parte del capítulo, es decir, un párrafo. ¿Y de dónde saco el tema de ese párrafo? Pues precisamente lo saco de la idea dominante del párrafo que se repite varias veces en un texto o la idea central de ese texto. De ahí lo saco. Y entonces veo que ese es el tema o la idea que nos quiere comunicar. Ahora, habiéndoles dicho esto, les voy a pedir a ustedes que hagan un pequeño ejercicio precisamente en este momento. Hagan un pequeño ejercicio. Vayan ahí a su pasaje y ustedes díganme cuál es o cuál sería el tema dominante o la idea dominante de este párrafo del versículo 1 al 5 que hemos venido leyendo. ¿Y cómo lo vamos a saber? En la medida que se repite una palabra o una frase. Busquen en este momento, léanlo, lo voy a leer con ustedes y ustedes vayan dictando o pensando en esto y viendo cuál es la idea o la frase o la palabra que se repite más. ¿Están listos? Hermanos, ¿están listos? ¿Sí? Bueno, lo voy a leer. Vayan siguiendo. Ustedes dicen, ¿cuál es la palabra que se repite más o la frase que se repite más? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es la frase que vincula todas las oraciones de estos 5 versículos? Sentir. ¿Lo observan? Sentir. Porque es lo que viene diciendo. Si ustedes tienen esto y esto y esto, entonces cumplan mi gozo sintiendo lo mismo. Y luego, si ustedes tienen el mismo sentir en una misma cosa y todo esto lo llevan a cabo, entonces cumplan y hagan todo conforme al sentir de Cristo. Sientan lo mismo que yo siento. Sientan entre ustedes lo que sienten precisamente uno al otro y luego sientan todo eso respecto de Cristo. Háganlo como Cristo lo sintió. Así que entonces, la palabra o el subtema de esta oración o de este párrafo tiene que ver con la frase repetida que vincula todas las oraciones en este párrafo, que es sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ese es el propósito de este párrafo, darnos a conocer que para sentir lo mismo que los demás, y para sentir
y estar unánimes en el mismo sentir, debemos aprender a sentir lo mismo que Cristo. ¿Cómo podría haber unanimidad en esta iglesia, hermanos? Cada uno tiene sentimientos diferentes, cada uno tiene sentires diferentes sobre una cosa. Pero ¿cómo podría haber unanimidad, hermanos? El que yo me doblegue a tu sentimiento o tú a mi sentimiento, el que yo te convenza de cuál es mi sentir en este aspecto o tú me convenzas a mí. ¿Cuál sería el momento, hermanos, de llegar a esa unidad como cuerpo de Cristo en cuanto al sentir sobre algún asunto? ¿Cuál es? Hermanos, ¿cuál es la clave para esto? Que haya unanimidad entre nosotros. Tener el sentir de Cristo, hermanos. Si tú tienes el sentir de Cristo, yo tengo el sentir de Cristo, estamos unánimes. Si cualquiera de ustedes tiene el sentir de Cristo, estaríamos unánimes en esto. Ese es el propósito de Pablo, de hacernos ver que la única manera de mantener, hermanos, una unidad en la iglesia respecto al sentir de alguien sobre algún asunto, no es quien tiene más argumentos, no es quien tiene más palabra, no es quien tiene más convencimiento, es que tengamos el mismo sentir de Cristo. Si tú tienes el sentir de Cristo y yo tengo el sentir de Cristo, vamos a estar unánimes. Vamos a mantenernos ahí en unanimidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Con todo lo que les vengo a decir y con todo lo que les he mostrado, entonces la conclusión es, ustedes tengan el mismo sentir de Cristo y con eso se salva, hermanos, las relaciones entre nosotros. Con eso se salva la unanimidad dentro de la iglesia. Con eso se salva las circunstancias adversas o difíciles o que cada uno tiene en diferencias cuando tenemos el sentir de Cristo. Porque todos ahí tenemos que ceder no el uno al otro. Todos tenemos que ceder al sentir de Cristo. Todos. Ahora, si yo cedo a tu sentir, me voy a sentir quizás mal y frustrado. Si tú cedes a mi sentir, te vas a sentir exactamente lo mismo y enojado y dirás, bueno, no sé, no estuvo bien y no sé, bueno, por mantener la unidad me pongo de tu lado. Pero cuando tú cedes al sentir de Cristo y yo cedo al sentir de Cristo, no existe tal sentimiento. No hay tal frustración en la vida. Así que, ¿qué es el sentir de Cristo? ¿Qué es el sentir de Cristo? El sentir, hermanos, se refiere y proviene de nuestros sentimientos naturales, el sentir o el sentimiento. La palabra sentir, hermanos, el sentir proviene de un aspecto de nuestro entendimiento y nuestra percepción de algo. Muchas veces ese entendimiento de algo o percepción de algo es originado por circunstancias externas o internas. Las internas son mis sentimientos, las externas son las circunstancias. Y de ahí la palabra sentir se define como una experiencia o una sensación que alguien tiene por causas externas o internas, y ya sea que los sentimientos nos lo comuniquen o que las circunstancias nos orillen a eso. Y tenemos un sentir sobre alguna cosa. Ahora, eso es en la definición de la palabra el sentir. ¿Cuál es tu sentir sobre este asunto? Y tú me dices, bueno, no sé de qué asunto. Primero tengo que decirte el asunto y te lo cuento el asunto. Y lo primero que va a surgir en ti es un sentimiento. Un sentimiento de enojo, de frustración o lo que tú quieras. Y después vas a tener un proceso de decir, bueno, yo creo que eso está mal y tendrás un sentir respecto a eso. Algunas veces no nos tienen que decir el asunto. Simplemente lo percibimos por medio de un ambiente, una circunstancia y decimos, esto yo creo que está mal. Y tenemos un sentir respecto a eso. Bueno, eso es natural, todos lo tenemos. Pero cuando la Biblia habla del sentir que tú tienes y del sentir que debe ser entre nosotros y del sentir de Cristo, ¿a qué se refiere con la palabra sentir? ¿Qué es la palabra sentir? Bueno, en el griego en que está escrito nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra sentir aquí viene de una palabra griega que es phroneos. Phroneos. Y significa simple y sencillamente una mente entrenada. Una mente entrenada. Phroneos es una mente entrenada. Algunos textos de la Biblia traducen la palabra phroneos como prudencia, que también
Es el resultado de una mente entrenada. U otros simplemente lo traducen, la palabra pruneos, como una opinión. Y también se traduce como opinión. Es una mente entrenada. Pero la forma más común de traducir la palabra phroneos, de las 29 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 10 veces se traduce como sentir y 12 veces se traduce como pensamiento o pensar. Así que esta palabra es muy importante, hermanos, porque nos dice que la manera como nosotros pensemos es la manera que será nuestro sentir. En la manera como yo piense es la manera como será mi sentir sobre un asunto. Yo no puedo juzgar los asuntos por un mero sentimiento. Yo no puedo juzgar el asunto de algún hermano, de alguna circunstancia, por un mero sentir de lo que ha sido mi vida o de lo que fue la vida de otros o la experiencia o lo que me hace sentir. Yo tengo que aprender a tomar el sentir o poner un pensamiento de mi sentir por tal circunstancia de acuerdo a lo que es el sentir de Cristo. Así que si yo me alineo al sentir de Cristo y tú te alineas al sentir de Cristo, tendremos entonces una opinión. Tenemos también un pensamiento y tenemos una mente entrenada para tener correctos pensamientos acerca de una circunstancia. Así que hay una relación muy directa, hermanos, entre el pensamiento y el sentir. Lo que pensamos y lo que sentimos. Y dado que nuestros pensamientos o nuestros sentimientos son productos del sentir, también lo son del pensamiento. Así que la espontaneidad de nuestros sentimientos son de inmediatamente llevados o deben ser llevados a Cristo. Inmediatamente cuando surge un sentimiento, debe ser llevado a Cristo inmediatamente para que tengamos el sentir de Cristo. A todos nos surge un sentimiento inmediato. A todos. Un sentimiento inmediato, y a veces alguien te habló mal, alguien te saludó incorrectamente, a veces alguien tomó una actitud contra ti y rápido tienes un sentimiento que surge. Pero ¿qué debemos hacer? Llevar ese sentimiento inmediatamente al sentir de Cristo. Cuando hacemos esto, entrenamos nuestra mente para que el sentimiento se lleve cautivo a Cristo y pueda tener el sentir de Cristo. No es algo sencillo. No es una terapia, es un proceso que la Biblia nos describe y el apóstol Pablo dice, vean, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice lo siguiente, 2 Corintios 10, 5, derribando, léanos más, por favor. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo llevamos cautivo ese pensamiento que surge de pronto, hermanos? Pues no es fácil y se requiere de una mente entrenada. Una mente entrenada. Y eso es lo que significa la palabra phroneos, sentir. Entrenar nuestra mente para que cada pensamiento que surge lo llevemos a Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo en todo esto? Así que para eso, ya vimos la semana pasada que lo que tenemos que hacer en primer lugar es que necesitamos quitar de nuestra mente la idea falsa de que Dios no actúa si no se lo permites. Esa es una idea falsa. Una idea falsa de que Dios no va a actuar si tú no se lo permites. Esa idea se ha acuñado bajo una declaración. Dios es un caballero, ya lo explicamos la vez pasada, y no va a hacer nada si tú no se lo permites. Ese es un error completamente grande. Decir que Dios no va a actuar si tú no se lo permites es una idea falsa que debes quitar de tu mente y así comienzas a entrenar tu mente para llevarla a Cristo. Él va a hacer de acuerdo a lo que Él quiere y su soberanía. Y no me tiene que pedir permiso a mí en absolutamente para nada. Hará lo que siempre es mejor. Y no hará lo que tú le pides, ni lo que tú le demandes, ni lo que tú le declares. No, Él va a hacer lo que Él en su soberanía ha determinado. Así que hermanos, la primera cosa para entrenar yo mi mente fue lo que vimos la semana pasada. Quitar de nuestra mente esa idea falsa de que Dios no va a actuar si tú no se lo permites. Ahora vamos a ver una segunda cosa en esta mañana para entrenar, esta noche para entrenar nuestra mente. ¿Cómo entrenamos nuestra mente para que sea una mente que lleve cautivo todo pensamiento a Cristo? Versículo 5. Dice, por favor, hermanos, haya pues en vosotros ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues necesitamos entrenar nuestra mente para que sea igual a la de Cristo.
Necesito entrenar mi mente para que sea igual a la de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir. Ya les expliqué qué es la palabra sentir. Una mente entrenada. Froneos. Haya pues en vosotros este froneos, esta mente entrenada, para que sea igual a la de Cristo Jesús. Así que la segunda cosa que yo necesito hacer para entrenar mi mente es ir igualando mi mente a la mente de Cristo. Que sea igual a la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo logramos esto? Ya hemos hablado de que una mente entrenada en los textos anteriores nos va a ayudar a que el gozo sea permanente en medio de todas las circunstancias adversas en nuestra vida, así que nuestra mente entrenada debe llevarnos a este punto. Ahora, una pregunta importante, hermanos. ¿Es posible que yo pueda tener la mente de Cristo? Hermanos, ¿es posible que yo pueda tener la mente de Cristo? Piensen bien antes de responderme. ¿Es posible, hermanos, que yo pueda tener la mente de Cristo? ¿Sí? No es que si tú quieres hacerlo o que si tú te gustaría hacerlo. ¿Es posible que tú tengas la mente de Cristo? Una mente grandiosa, maravillosa, infinita, insuperable. ¿La puedes tener tú? ¿Sí? ¿Hermanos? Bueno, si ustedes están hablando de la mente divina de Cristo Jesús, eso es imposible. La mente de la deidad es infinita, incapaz. Pero cuando Cristo se hizo hombre, tuvo también una mente que estaba dentro de las circunstancias humanas. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿Cristo fue tentado igual que todos nosotros? ¿Y pecó? No. ¿Cristo pasó las mismas adversidades que muchos de nosotros? Sí. ¿Pasó las limitaciones que todos nosotros? Sí. Sí, porque Él era un verdadero humano. Ahora, la pregunta es, ¿puedo, de acuerdo a esas circunstancias de Cristo como humano, tener yo una mente humana como la de Cristo? Sí la puedo tener. Dice Pablo en 1 Corintios 2:16, vean por favor, dice, sí puedo tener esta mente humana, porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué tenemos? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ya hemos dicho esta primera pregunta, ¿puedo yo tener la mente de Cristo? Pablo dice sí, en el sentido de un humano como tal, que se humanó y pasó por todas estas circunstancias iguales que pasamos nosotros, sí. Sí, su mente, la mente de Cristo en ese sentido, la podemos tener. La segunda pregunta importante ahora es, ¿y cómo es que nosotros podríamos llegar a tener la mente de Cristo? Y la pregunta sería, ¿y cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente humana de Cristo? Para que yo pueda igualarla. Si la Biblia dice que yo debo tener el mismo sentir, la mente de Cristo, ¿cómo es la mente de Cristo para que yo pueda igualarla? Para que yo pueda llegar a ese punto. ¿Cómo puedo tener y cómo es la mente de Cristo? Porque debo tener una referencia, porque debo ver cómo es la mente de Cristo para que yo pueda tener la mente de Jesucristo. Esa mente de Jesucristo debo tenerla reflejada, vista como un modelo para yo seguirla. ¿Cómo es? Pues es lo que va a decir en los siguientes versículos. Vamos a leer, por favor. ¿Cómo es la mente de Cristo? Yo leo el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, esta mente entrenada de Cristo. ¿Cuál es? El cual, lean por favor todos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, así que hermanos, ¿cómo es la mente de Cristo? Ahora, no quiero avanzar a esta parte si no hemos entendido todavía el propósito y el argumento de esto. Hermanos, ninguno de nosotros puede gobernar
ni sus sentimientos, ni sus pensamientos, si no logra llevarlos cautivos a Cristo, para que pueda tener el mismo sentir de Cristo. No podemos hacerlo. ¿Y cómo se logra eso? Entrenando nuestra mente. Entrenando nuestra mente. Ahora, ¿cómo entrenamos nuestra mente? Pues comenzamos a ver la mente de Cristo y comienzo a decir, ¿me parezco a Cristo en esto? No, tacho, y tengo que comenzar primero a evidenciar lo que no es y cómo lo que sí es también puedo llegar a este punto. Mi mente no va a ser entrenada en la medida que no tengo un modelo que seguir. ¿Y cómo es ese modelo? Nos lo está explicando Pablo. Ahora, en este pasaje, hermanos, hay toda una enseñanza teológica muy grande. No hay tiempo de hablarla ahora. Pero aquí nos llevaríamos semanas y semanas, hermanos, en solamente este pasaje nada más. Pero lo voy a resumir sencillamente que este pasaje nos habla de lo que se llaman los dos estados de Cristo. Los dos estados de Cristo son la manera como Él se manifiesta a nosotros en la condición de Dios y la condición de hombre. ¿Cuáles son los dos estados de Cristo? El de humillación y el de exaltación. Los dos estados de Cristo son el de humillación y el de exaltación. Es decir, cómo se manifiesta el gran Dios que se humanó entre nosotros en dos estados. Uno de humillación y otro de exaltación. El de humillación está perfectamente clarificado aquí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí está todo el estado de humillación de Cristo. ¿Cómo se humilló Cristo? Y luego viene la exaltación de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí están dos estados, pero importantísimos para entender, hermanos, entender precisamente a nuestro Señor Jesucristo como una persona divina, humana. Los dos estados, humillación y exaltación. Ahora, lo que yo voy a explicar en este momento es la primera parte nada más. Y muy sencillo, porque hay que hablar mucho de todo esto. El primer estado, que es de humillación de Cristo, tiene tres etapas. Primero, se despojó. Segundo, se encarnó. Y tercero, murió. Son los tres estados o los tres pasos de la humillación de Cristo que nos menciona. Se despojó, se encarnó y murió. Son los tres pasos de humillación de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Se lo digo muy rápido. El despojo de Cristo, dice en el versículo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Aquí es muy claro lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que era Cristo en la eternidad, hermanos? Era el Dios verdadero, la majestad, lo grandioso. Dios era exaltado, pero se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de qué? ¿De qué tomó forma? De siervo. Él tomó forma de siervo. Siendo entonces Señor, toma forma de siervo. El despojo de Cristo no es que Él dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios, ni tampoco dejó sus perfecciones o los atributos divinos como algunos le llaman. Muchas sectas interpretan esta referencia diciendo que Cristo dejó de ser Dios y se hizo solamente hombre, y por lo tanto, como era humano, ya no era verdadero Dios. Y algunos le llaman que Él era un gran maestro o un ser humano superior, pero no era verdadero Dios. No, la Biblia dice, y el texto simplemente dice, que Él era igual a Dios, y eso no fue un estorbo para que Él cumpliera su cometido. Así que se despojó no de su divinidad, sino que se despojó de su gloria, de su majestad, con su posición magnífica, y entonces tomó forma de siervo. Eso fue lo que hizo. Al estado de humillación, se despojó de su posición grandiosa y tomó forma de siervo. En pocas palabras, puedo resumir esto, hermanos, así, como alguien lo dijo alguna vez. Cristo tenía un manto de majestad y se despojó de él. Lo echó fuera de sí. Se despojó de su manto de majestad
ese manto que se ponen aquí los reyes, se lo despojó y tomó, en lugar del manto, tomó un mandil y se lo puso. De señor a siervo, de majestad a una persona que servía. Se despojó del manto de majestad y se pone el mandil de un siervo. Hizo Cristo, cuando culmine su tarea, es lo que dice. Bien, Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Él dice lo siguiente. ¿De qué se despojó el Señor? De esto, vean. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué dice esa gloria que tenía contigo? Porque se despojó de su gloria, de su majestad. Así que, hermanos, la humillación primaria de Cristo comenzó en despojarse de su majestad y de su gloria para venir a la tierra. Ahora, la segunda etapa, ¿cuál es la segunda etapa, hermanos, de la humillación de Cristo? Dijimos despojo. ¿Después qué? Se encarnó, encarnarse. Encarnarse, tomar forma en carne o tomar forma en cuerpo, hermanos, es también una humillación para Cristo. Esto no implicaba, hermanos, de ninguna manera que su divinidad fuera apocada. No fue apocada la divinidad de Cristo. El cuerpo de Jesús no le quitó la inmensidad de su divinidad. Dios no puede ser contenido por un cuerpo. No existe nada infinito en la creación que pueda contener la infinitud de Dios. Salomón reconoció esto cuando dijo al respecto a este asunto. Dice en 2 de Crónicas 6:18. Mas en verdad, ¿qué Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, o sea, no te pueden poner dentro de sí. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? ¿Podía un cuerpo humano contener la divinidad o apocar la divinidad de Cristo, hermanos? ¿Podía reducirla? Hermanos, el cuerpo humano, pues ninguna cosa creada puede reducir la divinidad de Cristo, pero ¿puede un cuerpo humano contener la divinidad de Cristo? Completamente, decir, aquí, esta está toda su divinidad está contenida en un cuerpo. No, no podía contenerlo. Pero Cristo tomó un cuerpo humano con un solo propósito innecesario. ¿Cuál era? Ser nuestro sustituto. Si Él no hubiera sido humano, no podría haber sido nuestro sustituto. Ningún ángel podría ser nuestro sustituto porque un ángel no es igual a nosotros. Dios mismo, sin cuerpo humano, no hubiera sido sustituto nuestro porque no es igual a nosotros. Pero para ser igual a nosotros y poder tomar nuestro lugar en el castigo y en el juicio de Dios, era necesario que se hiciera igual que nosotros, humano. Y entonces, sí puede sustituirnos, y pudo sustituirnos en la cruz, y pudo tomar nuestro lugar, porque se hizo humano. Y eso es una humillación. Se está bajando Cristo, se despoja de su gloria, toma cuerpo humano, ¿y cuál es la última parte de la humillación? Hermanos, morir. Y lo dice claramente. Esta es la última parte de la humillación, es el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aclara, y muerte de cruz. ¿Por qué es clara? Y muerte de cruz. No solamente muerte, sino muerte de cruz. ¿Por qué la muerte de cruz lo pone ahí? Si se humilló a sí mismo, llegando hasta la muerte, y luego aclara, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que uno dice, hermanos, cuando uno viene diciendo algunas cosas y lo dice, y aparte de esto, o sea, le pone todavía como lo más, si ya era terrible esto es todavía más terrible. La muerte de cruz era la humillación más grande, porque era la muerte que se daba a todos los malhechores, a la gente que era la más grande delincuente, la mataban en la cruz. Así que dice, bueno, Cristo no solamente murió, sino que murió con la muerte de cruz. La tercera parte, hermanos, de la humillación de Cristo es precisamente que murió en la cruz. Pero, ¿qué murió en la cruz? ¿La naturaleza humana de Cristo o su naturaleza divina? Es evidente que murió la naturaleza humana de Cristo. Tomó un cuerpo humano, murió en la muerte de cruz, y murió su naturaleza humana, pero no murió su naturaleza divina. Y sin embargo, Él tenía que morir, la persona humana divina tenía que morir
para que su sacrificio alcanzara a todos los que habían de redimir. Este fue el último paso de humillación, completo de humillación al morir en la cruz. Pudo haber muerto de cualquier forma, de cualquier manera, pero a Dios le plació que su Hijo muriera de la manera más humillante, muerte de cruz. Y aquí lo importante es que Cristo no rehuyó la muerte. Él no rehuyó la muerte. Miren, Lucas 9:51 dice lo siguiente: ¿sabía Cristo que iba a morir en una cruz? Sí sabía. ¿Y rehuyó la muerte? No. Vean, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, iba a morir, esa es la traducción de esta palabra, que iba a ser recibido arriba, que iba a morir, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? ¿Dónde iba a morir Cristo? En Jerusalén. ¿Qué día? El día que iba a ir para allá. Así que afirmó, dijo, a eso voy, a eso vine, y eso tengo que hacer. Moriré en la muerte de cruz. Ahora, para concluir, hermanos, esta noche, pero no para culminar el tema, porque aún nos falta la exaltación de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza con la cual quiere Pablo que nos comparemos a Cristo en su estado de humillación? ¿Por qué lo que está diciendo? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Su humillación. Se despojó, se humanó y murió. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Pablo pone en toda esta verdad teológica para nosotros? ¿Cómo debemos compararnos en ese estado de Cristo, en ese sentir de Cristo? En los 3 pasos de humillación, ¿qué es lo que se menciona aquí? En los 3 pasos de humillación, ¿Cristo tenía posibilidad de no hacerlo? Hermanos, sí, tenía posibilidad de despojarse de su manto, no, podía no hacerlo. Podía no humanarse, tampoco, podía no hacerlo. Podía no morir, también, pero no. En los 3 pasos de humillación, Cristo lo hizo. Y lo menciona con palabras así: para despojarse, no se aferró a su posición. Para encarnarse, se despojó de su gloria. Y para morir, se humilló a sí mismo. En los 3 pasos, Cristo tenía la posibilidad de no hacerlo y tenía todo para mantenerse en su posición, porque en Cristo había un verdadero, único y real orgullo. El orgullo, hermanos, el orgullo es la razón que una persona tiene para sentirse superior a otro, mayor que otro, porque en sí mismo tiene capacidades que otro no tiene. Ahora, yo ya expliqué esto en una ocasión pasada, pero se lo recuerdo. Ninguno de nosotros puede sentir orgullo de sí mismo. Ninguno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nadie puede sentir un verdadero orgullo de sí mismo? Porque nada es tuyo. Nada es tuyo. Si tienes vida, Dios te la dio. Si tienes una capacidad mental, Dios te la dio. Si tienes una economía, Dios te la dio. Si tienes lo que tú tengas, lo que tú puedas decir, tengo, todo te fue dado. ¿De qué te sentirías orgulloso? Si nada es tuyo. El único que se puede sentir orgullo es aquel que tiene la capacidad en sí mismo y que tiene en sí mismo las cosas y las obtiene por sí mismo. Pero ninguno de nosotros las puede obtener por sí mismo, porque todo nos ha sido dado, todo. Así que cualquiera de ustedes que sienta un orgullo por sí mismo, ese orgullo es pecaminoso. Ahora, una pregunta. Cristo puede ser y es y tiene un verdadero orgullo. ¿Y pecaría por eso? ¿Hermanos? No, porque todo es de Él. Todo es de Él. Ahora, Cristo tenía toda la capacidad y con orgullo decir: no desciendo, no me encargo y no muero. Puede haberlo hecho y tenía toda la capacidad para hacerlo, pero ¿lo hizo o no? Hermanos, ¿sí lo hizo? Bueno, sí se despojó, sí se encarnó y sí murió. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Cristo, hermanos? Todo el orgullo verdadero de Cristo, verdadero y santo de Cristo, lo despojó de sí mismo. Lo despojó. Así que, hermanos, ¿qué es lo que Pablo está comunicándonos aquí? Si ustedes quieren realmente tener el mismo sentir de Cristo, vean cuál fue el sentir de Cristo. Él
con un verdadero orgullo, se despojó de él y no era pecaminoso. Pero tú y yo sí tenemos orgullo y tenemos que reconocerlo, hermanos. Y el orgullo que tenemos es pecaminoso, siempre es pecaminoso. El orgullo que tú y yo tenemos por lo que tú quieras es pecaminoso. Si Cristo con un orgullo santo se despojó de él, dice, ustedes tengan el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es? Despójense de su orgullo, porque su orgullo sí es pecaminoso. Si Cristo se despojó de eso, ¿por qué tú y yo no deberíamos, hermanos, despojarnos de nuestro orgullo? La única manera, hermanos, en que tú y yo podemos tener el mismo sentir de Cristo es que comencemos a despojarnos de nuestro orgullo. Te puedes enorgullecer de cualquier cosa, pero siempre tu orgullo es pecaminoso. Y la única manera de entrenar nuestra mente es que cada vez que tú quieras reaccionar, cada vez que tú quieras reaccionar ante una circunstancia, cada vez que quieras reaccionar ante una palabra o una acción o una actitud de alguien con tu orgullo, inmediatamente llévalo cautivo a Cristo. Porque siempre, hermanos, reaccionamos por orgullo. No voy a permitir que esta persona me hable así. No voy a permitir que aquello. Y comenzamos a decir cosas como esta porque son orgullo pecaminoso en nuestras vidas. Llevémoslo cautivo a Cristo. Ahora, te diría una cosa, hermanos. ¿Qué es de lo único que sí es tuyo y que podrías, entre comillas, enorgullecerte? ¿Qué es lo único que sí es tuyo? Que Dios no te ha dado y que tú sí te podrías enorgullecer. He dicho que nada bueno es tuyo. Pero ¿qué sí sería tuyo? Lo único tuyo de lo cual te podrías, entre comillas, enorgullecer. ¿De qué? Del pecado. Eso es lo único nuestro. Eso no me lo dio Dios. Mi pecado y mi debilidad. Es lo único que yo sí tengo mío. Es mi debilidad y mi pecado. Y de eso sí me podría, entre comillas, enorgullecer. Es más, la palabra enorgullecer aquí no es que digas, me siento el más vil pecador y me enorgullezco de esto. No, es que lo reconozco. Todo esto es mío. Y es un mal en mi vida. Y eso es lo que Pablo nos dice para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Hermanos, la única manera de entrenar nuestra mente es que reconozcamos nuestro orgullo pecaminoso y cuando nuestra debilidad y pecado se manifiestan, entonces reconocerlo, porque cuando lo reconocemos, entonces el poder de Dios actúa en nosotros. Siempre. Reconoce tu pecado y el poder de Dios actúa en tu vida. Reconoce tu mala actitud y di, si estuvo mal que contestara así, si estuvo mal que no obedeciera, si estuvo mal que no hiciera esto, si estuvo mal estas cosas, si estuvo mal, reconócelo. Y entonces el poder de Dios actúa. Concluyo diciéndoles esto porque esto es lo que Pablo nos dice respecto a sí mismo. Vean, 2 Corintios 11:30 dice, si es necesario, vean, si es necesario ¿qué? Gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Por qué Pablo dice que me voy a gloriar en mi debilidad? ¿Por qué voy a tener ese orgullo, esa gloria de mi debilidad? Por lo siguiente, capítulo 12, versículo 5 dice, de tal hombre, está hablando de sí mismo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, bueno, versículo hasta el 9, hasta el 6, 5 y luego 9. Dice Pablo, me voy a gloriar en mí y mis debilidades. Bueno, voy a leer todo porque ya está puesto ahí. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra gloriar aquí no significa que gran pecador soy. No, se refiere al hecho de que me humillo y reconozco que este pecado y mi debilidad me lleva a cometer pecados continuamente. Y cada vez que lo reconozco, entonces el poder y la gracia de Dios reposan sobre mí. Pero cada vez que me pongo y me mantengo en mi postura, en mi posición, y no reconozco mi pecado, y no reconozco mis malas acciones, mis malas palabras, mis malas actitudes, mis desobediencias, cuando no reconozco esto, entonces
no soy perfeccionado. No soy perfeccionado porque sigo manteniendo el orgullo dentro de mí. Y ya no tengo el sentir de Cristo. Ya no tengo el mismo sentir de Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo tener el mismo sentir de Cristo? Despojémonos de nuestro orgullo. Y entonces tendremos el mismo sentir de Cristo. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te suplicamos en esta noche que nos permitas y que nos ayudes a reconocer nuestras actitudes orgullosas. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a que podamos discernir siempre a la luz del sentir de Cristo. Permítenos, Señor, que podamos reconocer cuando una postura nuestra es correcta y adecuada de acuerdo a una convicción bíblica y cuando, Señor, es una necedad en nuestras vidas. Permítenos reconocer, Señor, cuando nuestras palabras son de exhortación por amor y cuando, Señor, son palabras necias que ofenden. Permítenos reconocer, Señor, en nosotros cuando nuestras acciones, en lugar de glorificarte, Señor, causan muchas veces el desprecio por ti, por tu obra, por tu iglesia. Ayúdanos, Padre, porque cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces, Señor, reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Ayúdanos, Padre, a tener el mismo sentir de Cristo, porque necesitamos esto, Señor, día tras día, entrenar nuestra mente día a día para parecernos más a Cristo. Lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu ayuda y tu dirección en esto. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a culminar nuestro culto de esta tarde, esta noche, y vamos a hacerlo mediante las peticiones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien que tiene alguna petición, hermanos? Por favor, que tenga en este momento una petición que lo pueda mencionar. Hermano Abraham, luego hermana Dina, ahí pasamos atrás. ¿Quién está? Bueno, ya comenzamos acá, entonces ahí se lo pasas ahorita ya y ya después de este lado, ¿verdad? Buenas tardes, hermano. Yo les pido oración por la vida espiritual de mi familia y también por un problema que tengo ahí con unos papeles del seguro. Está mal mi nombre, entonces que pueda arreglar esos papeles. Y por mi hermano Oimer, también por su salvación y por unas decisiones que él tiene que tomar. Muy bien, vamos a orar por las peticiones de Dina. Hermano Abraham. Dios les bendiga. Pido de sus oraciones por mi esposa. Ella no se siente bien de salud. Asimismo por nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual de ambos y también por los hermanos enfermos, por su salud, también como nuestro hermano Gerardo. Dios les bendiga. Bueno, oramos por tus peticiones ahora. ¿Alguien más de este lado, hermanos? Hermana Marta. Sí, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Yo les pido sus oraciones por nuestra vida espiritual, de mi esposo y mía y de mi familia. Y como pedí hoy en la tarde en el grupo de la femenil, hermanos, sus oraciones por la salud de mi prima Angelina. Ella tiene un cuadro de deshidratación muy fuerte, entonces hubo necesidad de que se internara. Está en una clínica particular, pero ya ahorita su hijo Salvador está gestionando para trasladarla a la clínica del Seguro Social, que tiene derecho ella, y pues les pedimos que oren por su salud, que oren porque se pueda hacer el traslado y por sus hijos, su familia, que Dios les dé fortaleza y les ayude en sus corazones a poder tener amor hacia su madre.
Muy bien, vamos por esa petición, esta hermana Marta. ¿Alguien más de este lado, hermanos? ¿Luz divina? Buenas tardes, hermanos. Yo les pido sus oraciones por la salvación de mi familia, de mi mamá, mi papá y sobre todo mi hermano, que pues está leyendo la Biblia y buscando la verdad, pero no quiere venir a la iglesia cristiana, sigue en la iglesia católica, entonces para que Dios lo lleve a la verdad. Y por nuestro matrimonio y nuestra vida espiritual. Muy bien. Vamos a orar por esta petición también de Luz divina. ¿Alguien más todavía de este lado? Carla. Sí, buenas noches, hermanos. Yo quiero pedirles que oren por los hermanos que están, bueno, ahorita no vinieron, pero que están en nuestra casa, que vienen a arreglar sus documentos. La hermana me pidió que que oráramos por ellos. Ellos se regresan mañana, pero aún su trámite tiene cosas pendientes y para que Dios les ayude en su situación. Y también les pido por la salud de Alejandro y la mía, y también por mi mamá y la familia de nosotros que planean venir para la boda, que Dios permita que así sea. Muy bien, oramos por esas peticiones también. ¿Hay alguien más de este lado? Rubén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, pedirles de sus oraciones, si Dios permite, este domingo saldremos de la ciudad, duraremos un par de semanas, un poquito más, y bueno, que Dios nos permita estar con bien. Siempre pedimos que podamos ser de bendición ahí en la casa de Belén con su familia. Y también pedirles sus oraciones, si permite, yo creo que próxima semana estarán llamándome para lo que es la promoción de una dirección, y bueno, que el Señor me permita tomar una buena decisión, y si es su voluntad, bueno, que pueda darse ese ascenso, igualmente con Belén en ese aspecto. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones también de Rubén. Y bueno, la salud de Lunita anda un poquito malita también. También, oramos también por ella, por Lunita. ¿Hay alguien más de este lado, hermanos? Si no, pasamos entonces para este lado. Y acá, hermana Tere. Tenemos a la hermana Tere ahí, por favor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Yo quiero pedir de sus oraciones por mis hijos, por la salvación de mis hijos y por la vida espiritual de mi esposo y la mía. Y también pido oraciones por Teresita, que tiene algún problema, y pido oración por ella. Muy bien, oramos por esas peticiones, hermana. ¿Quién más de este lado? Iker. Hola, hermano, yo quiero pedir por la salud de mi mamá, que la operaron, no pudieron hacerle una cirugía pequeña, sino que fue más grande lo esperado, porque el quiste que tenía era más grande. Le doy gracias a Dios porque ya la operaron, ya está en recuperación. También porque mi abuelita vino y está leyendo la Biblia y está conociendo más a Dios. Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Manuel, ahí está, Manuel, ahí mismo. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Ahí más. Yo doy gracias también por gracias a Dios, y sobre todo también muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que nos ayudó ahí en oración por la cirugía de mi esposa, y también pido por su recuperación. Gracias a Dios que pues, nos permite estar aquí con ustedes, y sentir ese apoyo es una bendición muy grande, y estamos muy agradecidos con Dios por eso. Les agradecemos a ustedes también por su preocupación y por su tiempo que disponen para estar al pendiente. Les agradecemos tanto por eso. Gracias. Muy bien, gracias a Dios. ¿Alguien más tiene alguna petición, hermanos, de este lado? ¿No hay más? ¿Enrique? Dios los bendiga, hermanos. Yo les quiero pedir que sigan orando por mi cuñado. Gracias a Dios ya lo sacaron de terapia intensiva y ya lo pasaron a cuarto.
ya le quitaron varias cosas de las que tenía conectada. Aún no ha despertado, pero ya hace algunos movimientos y ha visto un poco de mejoría ahí con él. Va un poco lento, ¿verdad? Pero vemos cómo la mano de Dios ha estado ahí con él y con mi hermana, con mis sobrinos. Y les pido que sigan orando por él, ¿verdad? Para que los médicos que lo están tratando, pues todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones también de Enrique. ¿Alguien más? Alberto, ¿levantaste tu mano? No sé si ¿levantaste tu mano? No, perdón. Ah, no, me pareció que la vi. Bueno, entonces vamos a orar también por las peticiones de Oscar. Pide por su vida espiritual y una petición especial. Por la hermana Ida, que pide por la vida espiritual de ella, su salud, la salvación de su familia, también de su hija, la salud de ella. El hermano Marco Castrejón pide por sus hijos, su papá y un viaje que ellos están también haciendo en este momento. La hermana Fabiola Olmedo pide por sus oraciones, por la salud de Teresita y también su vida espiritual. Y la hermana Alejandra pide por la salud del hermano Gerardo también, porque aún persiste la infección que tenía, ¿verdad?, por la cual había sido internado. Bueno, seguimos orando por todas estas peticiones. Vamos a orar por cada una que se acaba de mencionar en este momento. Y vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para culminar este tiempo de oración, orando por todas estas peticiones que acabamos de escuchar, que podamos todos llevarlas también